invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Versículos 15 en adelante. Hebreos capítulo 9, versículo 15 al versículo 22. Vamos a leer este texto. Dice así: Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos porque infinitamente nos has bendecido de muchas maneras, constantemente. Gracias, Señor, te damos porque en Cristo tenemos no solamente remisión de nuestros pecados, también podemos servirte, también podemos alabarte y podemos estar seguros que las promesas que nos has dejado en tu palabra se cumplen, se van a cumplir y podemos tener la seguridad de que al terminar esta vida vamos a estar contigo en tu presencia por Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada hermano aquí presente, a los que no llegaron por causa de enfermedad, Señor, que tú le sanes, a aquellos que dentro de nuestra congregación están desanimados, están cansados, Señor, que tú les hables a través de tu palabra. Tú, Señor, toques corazones. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que has derramado para todos. Te ruego, Señor, nuevamente tu bendición espiritual en todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, recuerden el objetivo de la carta de Hebreos. Nuestros hermanos que estaban en aquel tiempo vivos allá en alguna región del norte de África estaban padeciendo, habían sido despojados de todas sus pertenencias. Hay que recordar que ellos al convertirse al cristianismo como judíos, perdieron su familia, perdieron sus herencias, algunos perdieron sus casas, su posición social, así que llegó un momento en que solos estaban allí sufriendo, padeciendo, y algunos empezaron a cansar. Después de tanto sufrimiento empezaron a pensar, bueno, ¿vale la pena ser cristianos? ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena continuar en la fe? Y el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, inspirado por Dios, les dedica toda una carta para decirles sí vale la pena. Les empieza a decir que tenemos un Salvador allá en los cielos, que es más grande que los ángeles y que nos cuida. Pero luego regresa a decirnos, pero si ustedes se desaniman y dejan de poner atención a la palabra de Dios, nunca van a llegar a ningún lado. Se van a rendir y nunca van a llegar a ningún lado, se van a detener. Y ya luego les empieza a hablar de tenemos un Salvador que es más fiel que Moisés, para regresar a decir
pero si dejan de ser fieles, si se llegan a cansar y dejan de ser fieles, no van a haber reposo. Van a andar siempre batallando en su corazón. Y luego empieza a hablarles acerca del sacerdocio de Cristo, del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, y regresa para decirnos, pero si ustedes se estancan en la fe, no se van a quedar en donde se quedaron. El cristiano no se estanca. Una vez que se detiene, empieza a retroceder y termina haciendo cosas, empieza a hacer cosas que ni como no cristianos haríamos. Y luego regresa y vimos ya un bonito capítulo 8 acerca del sacerdocio de Cristo, y empezamos el capítulo 9 acerca de la diferencia entre los sacrificios y el sacrificio único de nuestro Salvador. Conocer más el para qué fue necesario que Cristo muriera nos debería de ayudar a apreciar más el sacrificio de Cristo. Apreciar más el sacrificio de Cristo nos va a llevar a vivir más por Él. Vivir más por Él nos va a ayudar a luchar contra nuestro pecado, nos va a ayudar a renovar la fe, mirar la disciplina desde otra perspectiva y amar la iglesia. Es decir, los capítulos 10, 11 y 12 y 13 de Hebreos. En primer lugar, la muerte de Cristo fue para darnos promesas. Dice capítulo 9, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el mediador para obtener salvación. Él es el mediador para obtener perdón. Él es el mediador para obtener libertad. Él es el mediador. No es un mediador. Él es el mediador. No hay más mediadores. En Cristo tenemos a un mediador. Y este es un mediador, dice aquí, de un nuevo pacto. Aquí vamos a estar viendo la palabra pacto, que se va a empezar atrás a traducir como pacto o como testamento, pero en versículo 15 nos habla de un pacto entre Dios y los hombres. Ustedes se acuerdan que en el Sinaí hubo un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, y se hizo con todas las de la ley. Obviamente, hubo una declaratoria de por qué Dios es fiel. Luego vino una declaratoria de qué es lo que ellos obtuvieron y qué se espera de ellos. Y luego se pidió que el pueblo prometiera fidelidad. Y enseguida vino el derramamiento de sangre como una firma de que ese pacto era válido. Bueno, Cristo es el mediador de un nuevo pacto. El pacto del Antiguo Testamento ha terminado. Ahora comienza un nuevo pacto. Esto es importante para ellos que estaban viviendo en aquel entonces pensando, híjole, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿O hay que regresar ya mejor al antiguo pacto? Y el autor de Hebreos les dice, no hay a ningún lugar a donde regresar. El antiguo pacto ya no es válido. Entonces se regresarían a nada. Regresarían a la ley, regresarían a cumplir normas, pero ya no son válidas. Porque ahora Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Para nosotros que no pasamos del antiguo pacto al nuevo, simple y sencillamente pasamos de gentiles a conocer al Señor Jesucristo. Cualquier intento de algún grupo de llevarnos nuevamente a la ley es llevarnos a nada. El antiguo pacto ya no existe. Está ahí como un recordatorio de lo que fue, pero ya no es válido. Los judíos en la actualidad están siguiendo un pacto que no existe. Están trabajando por una ley que ya no es válida, están trabajando por un servicio que ya no es válido. Ya todo lo que hacen para Dios, siguiendo el Antiguo Testamento, ya no es válido. Ya no es válido, aunque creyeran en Él, ya no es válido, porque Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Cristo es mediador de un nuevo pacto. Dice ahí, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Cristo murió
Cristo murió para que aquellos que habían pecado en el antiguo pacto pudieran tener libertad. Nosotros, como no somos judíos, nunca pecamos en el antiguo pacto. No estamos en el antiguo pacto. Recuerden que el antiguo pacto no incluye a gentiles. Nosotros estábamos bajo otra administración de justicia de parte de Dios. Pero si hubiéramos estado en el antiguo pacto, Cristo murió para borrar todos los pecados de no haber seguido la ley. Cristo murió, dice al final del pasaje. Bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo murió para darnos promesa de herencia eterna. La ley no prometía herencia eterna. En primer lugar, la ley prometía una tierra en este mundo, la tierra prometida. En segundo lugar, la tierra la podían tener siempre y cuando siguieran la ley. Si rompían el pacto, la tierra dejaba de ser suya. A nosotros no nos promete tierras, no nos promete terrenos, no nos promete nada de eso. Nos promete una herencia eterna. Nos promete una casa en los cielos. Y no es como el antiguo pacto, no es condicional. Mientras el antiguo pacto era, obtienen la promesa si obedecen, el nuevo pacto es, no obedecieron, pero se arrepintieron. Ahora yo les doy tierra, herencia eterna en los cielos, en Cristo Jesús. Piense en esa gran bendición. Cristo murió para darnos herencia eterna. No tenemos que trabajar para esa herencia, no tenemos que esforzarnos en cierta manera ya para esa herencia. Esa herencia la pagó Cristo. Y porque estamos en Cristo, vivimos una justicia diferente. Mientras en el antiguo pacto tenían que esforzarse para ganar la herencia, en el nuevo pacto, porque tenemos herencia, nos portamos bien. Ya no es para ganar una herencia, es porque tenemos una herencia. Noten la diferencia. Ya no es esfuércense para ser buenos. Ya toda la palabra de Dios, todo el Nuevo Testamento nos recalca, no somos buenos. Pero en Cristo Jesús somos diferentes. Cristo murió para que tuviéramos seguridad de nuestra herencia en los cielos. Para eso murió Cristo. Lo que dejemos aquí, las cosas que pasamos aquí, el pasar por dificultades, penas y tristezas, e incluso venir a la iglesia es diferente si consideramos lo que nos espera. Aquí en este mundo vamos a tener muchas dificultades. Seguir a Cristo es difícil. Crecer en la fe es muy duro. Pasar por la disciplina del Señor nos va a costar lágrimas. Y atreverse a ser fieles a la iglesia, venir a la iglesia, participar en la iglesia nos va a costar. Pero si pensamos que eso es nada comparado a lo que nos viene por delante, lo haremos con gusto. Mientras en la ley o inclusive entre algunos grupos cristianos es esforzarse para ver si logran llegar a la herencia eterna, nosotros tenemos la herencia segura, así que podemos servir con libertad. Ya no es voy a servir para ver si, es porque sí va a pasar conmigo que ahora sirvo. Ya no es me porto bien para ver si logro alcanzar, sino porque tengo la seguridad de mi salvación, me porto bien y con más libertad.
primer lugar, la muerte de Cristo fue para darnos herencia eterna. En segundo lugar, la muerte de Cristo fue para hacer vigente el nuevo pacto. Dice versículos 16 y 17, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El testador es Dios, pero envió a su Hijo como mediador. Y ese mediador, ese que iba a cumplir el pacto, las estipulaciones del pacto, necesitaba morir para que el pacto fuera válido. El nuevo pacto requería la muerte del testador para entrar en vigor. Si Cristo no hubiera muerto, todas las bendiciones del Nuevo Testamento no serían válidas y aún estaríamos necesitando las estipulaciones del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es bonito, es precioso, nos ilustra muchas cosas. Fue escrito para que tuviéramos ejemplo, pero las estipulaciones y promesas para nosotros como iglesia están en el Nuevo Testamento. Al Antiguo Testamento lo miramos a la luz del Nuevo. Los grandes errores del cristianismo moderno y a lo largo de su historia se basan en que no supieron diferenciar entre el Antiguo y el Nuevo. Cristo murió para que las promesas del Nuevo Testamento entraran en vigor. Cristo como mediador muere para que el testamento entre en vigor. Si Él no hubiera muerto, las estipulaciones del nuevo pacto no entran en vigor y todos los gentiles estaríamos fuera. Recuerden que los no judíos no están contemplados en el Antiguo Testamento. No hay promesas para nosotros, no hay ciudadanía para nosotros. Una de las cosas que veíamos el domingo pasado en la tarde es ese misterio de que agarra al pueblo judío que cree en Cristo Jesús y agarra al pueblo gentil que cree en Cristo Jesús y forma un nuevo pueblo. Y el misterio es que en el Antiguo Testamento no se mencionaba esta unión. En el Antiguo Testamento solamente se mencionaba al pueblo de Israel y el pueblo de Israel para acá y el pueblo de Israel para allá. De hecho, agarra el reino y en el Antiguo Testamento ustedes pueden ver promesas de un reino glorioso. Pero no se menciona que hay un valle. Y en ese valle, antes de llegar al gran reino, estamos todos nosotros. No se ve. No ven en el Antiguo Testamento a una iglesia. No existe la iglesia en el Antiguo Testamento. No tienen idea de que existe. Cuando agarran los evangelios, recuerden que está contando historias todavía enmarcadas en la época del Antiguo Pacto y rara vez aparece la iglesia. Cuando ustedes leen, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes no es la iglesia. Porque Cristo solamente se casa con una. Él nunca se casa con 10. Sería aceptar poligamia. Las 10 vírgenes es Israel. Ven esa parábola donde una mujer es dejada y la otra llevada. No está hablando del rapto. Está hablando del inicio del milenio. Y la bendición es para la que se queda. Porque pasa viva al milenio. Y la que es llevada simplemente se muere para esperar el juicio del gran trono blanco. Cristo murió para que las promesas del Nuevo Testamento que son para la iglesia fueran válidas. Cristo murió para que el Espíritu Santo pudiera venir a sellarnos. Cristo murió para que el Espíritu Santo pudiera llenarnos. Cristo murió para que pudiéramos tener seguridad eterna, para que pudiéramos ser regenerados, para que pudiéramos tener nueva vida en Jesús, para que pudiera morir el yo y vivir Cristo. Para eso murió Cristo. Él no murió nada más para que tuviéramos perdón y fuéramos al cielo, sino para que todas las promesas que
nos ha dejado Dios en el Nuevo Testamento fueran válidas. Cada promesa del Nuevo Testamento se va a cumplir porque Cristo murió para que se pudieran cumplir. Y porque Cristo murió, tenemos la seguridad de que todas las promesas que están en el Nuevo Testamento son vigentes. Y tenemos la completa seguridad de que todas las promesas del Antiguo Testamento y todas las maldiciones del Antiguo Testamento ya no están vigentes. Todas las maldiciones que Dios da en el Antiguo Testamento han terminado. Ese día cuando Cristo moría en la cruz, terminaban las maldiciones y comenzaba un nuevo momento en la historia de la redención. Cristo murió para que tuviéramos seguridad de que lo que está escrito en el Nuevo Testamento está vigente. Lo que dejamos aquí, nuestro andar diario, todas las cosas que sufrimos e incluso la lucha que tenemos, es diferente si consideramos que lo que tenemos en la actualidad son promesas vigentes. Aquellas promesas que nos hablan de que todas las cosas nos ayudan a bien, es vigente. Aquellas cosas que nos prometen que nos prometen la bendición, de que tenemos bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, es vigente. Como también es vigente, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, que viene aquí en Hebreos. Es vigente. La muerte de Cristo en primer lugar fue para darnos herencia eterna. La muerte de Cristo fue en segundo lugar para darnos seguridad de que tenemos promesas vigentes, están en curso. Y en último lugar, la muerte de Cristo fue para que tuviéramos perdón. Dice al final, versículos 18 al 22, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El pacto anterior fue inaugurado con sangre. En el primer pacto, los firmantes fueron rociados con sangre. Cuando Dios hizo el pacto ahí en el Sinaí, y la gente dijo: vamos a hacer todo lo que Dios diga. Moisés les mostró lo que significaba eso, y ellos dijeron: sí, vamos a seguir a Dios en todo lo que Él diga. Y entonces hubo unos sacrificios, agarró unas ramitas y les empezó a aventar sangre. Y quedaron rociados de sangre, diciendo: ahora son propiedad de Dios. Ahora pertenecen a Dios. Eso es más o menos capítulo 24 de Éxodo. ¿Alguien se acuerda qué hacen en el capítulo 32? ¿Y qué ocurre prácticamente 40 días después de ese rociamiento? El becerrito. Es lo primero que hacen. Sí, vamos a seguir a Dios. Bueno, es fidelidad a Dios. Dice Éxodo 20, de las estipulaciones del pacto: no te harás imagen ni ninguna otra semejanza de lo que hay arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sí, lo vamos a seguir. Recuerden, bendición solamente si obedecen. ¿Y qué es lo primero que hacen? Desobedecen. El pacto quedó roto 40 días después. No duraron ni 40 días y rompieron el pacto. Hay una renovación del pacto, pero no es el pacto original.
prácticamente el resto de la historia de Israel hasta la cruz es un pueblo que ha roto el pacto. Nos recuerda eso bastante bien a los que creen que la salvación se pierde. No duraríamos ni un día salvos. Si la salvación se perdiera, no duraríamos ni un día. Somos pecadores. Nada de que se van acumulando y ya cuando sean como 1000 pecados, entonces sí se perdió. Recuerden, la ley exige perfección. Un solo pecado, se acabó la seguridad de la salvación. Si fuera así. Damos gracias a Dios que no es por nosotros, es por Cristo que está la seguridad firme. Pero recuerden que esa seguridad no es para todos. Porque quien ha creído en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, su vida es transformada. Su vida cambia. No es que se vuelve perfecto, pero no es lo mismo ser imperfecto, salvo, a no ser salvo y buscar todas las imperfecciones posibles y engañarse con que es salvo. Recuerden esas distinciones, son muy importantes para que no se caiga en la idea de que nosotros decimos que todo mundo que ha recibido a Cristo es salvo. Todo el mundo que ha creído en el Evangelio y ha aceptado a Cristo como su Salvador, su salvación va a generar algo en su vida. Pero lo que sí es importante reconocer en este pasaje es que en el antiguo pacto los firmantes fueron rociados con sangre. El pacto fue firme porque era un Dios vivo y verdadero el que lo había estipulado. El pacto también requería que hubiera sangre para que el culto y los medios de culto quedaran santificados. Se tuvo que rociar de sangre el libro de la ley y se tuvo que rociar de sangre todos los utensilios del servicio. Nos recuerda bastante bien que sin Cristo no hay servicio verdadero. Se puede intentar servir a Dios y se puede hacer servicio a Dios sin Cristo, pero no vale nada. En Cristo tenemos servicio. Pero al final dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Se acuerdan? En la ley se sacrificaban vacas, corderos, se sacrificaban cabras. A veces cuando la persona no tenía dinero podía sacrificar tórtolas. Pero toda esa sangre que se derramaba solamente purificaba lo externo. Lo vimos la semana pasada, no purificaba conciencias. La persona que llegaba con sus sacrificios purificaba su inmundicia externa, pero nunca su alma. Cristo derramó su sangre para que tuviéramos perdón y purificación del alma. No lo externo, Cristo murió para que tuviéramos purificación interna. Esa sangre que se derramó en el Calvario, se derramó por ustedes, se derramó por mí, para que tuviéramos perdón y para que tuviéramos purificación del alma. Y fíjense, ni siquiera nos costó. Nosotros no compramos una vaca, no compramos un cordero, no compramos un cabrito y ni siquiera fuimos a cazar una tórtola. Cristo vino. Realmente ni siquiera lo llamamos. Él vino. Él no tenía por qué venir, pero nos amó. Él no tenía por qué morir, Él no tenía por qué derramar su sangre, pero la derramó. Si alguien ha hecho algo por nosotros es Él. Él ha hecho todo, hasta derramar su sangre por nosotros. Cada gota de sangre valió la pena, porque es a través de ella que tenemos perdón
perdón permanente y remisión de pecados. Cristo murió para que tuviéramos la seguridad de que hemos sido perdonados. Así que cualquier cosa que perdamos aquí, cualquier cosa que dejemos aquí, vale la pena. No cuesta nada en realidad, después de pensarlo bien, el luchar contra nuestros propios pecados ahora vale la pena porque tenemos la seguridad del perdón. Las tristezas que vamos a vivir, que hemos vivido, no se comparan con la gran alegría de saberse perdonado. Ahora ya sabemos, nuestras tragedias no es porque Dios nos odie. Están haciendo algo para nuestro bien, porque ya hemos sido perdonados. Si usted realmente ha recibido a Cristo, sabe que es perdonado y las cosas feas que le pasan, al final sabe que le ayudan a su bien. Todo es diferente a causa de saber que hay algo que ya no tenemos. Enemistad con Dios. Porque Cristo murió, tenemos herencia en los cielos. Tenemos un nuevo pacto con Dios y tenemos perdón de nuestros pecados. Nuestra vida mira al futuro y mira al presente y mira al pasado desde otra perspectiva. Al futuro mira la herencia que tenemos en los cielos. Al presente mira la gracia en Cristo que tenemos y hacia el pasado mira todo lo que nos perdonó. Podemos, por lo tanto, encarar nuestras luchas, renovar nuestra fe, aprender en medio de la disciplina, participar en la iglesia, libres y con el poder de Cristo para poderlo hacer. Porque Cristo murió, tenemos libertad. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos has concedido y gracias por el perdón en Cristo Jesús. Gracias porque Cristo murió no nada más para darnos libertad de nuestros pecados. Murió para darnos una herencia eterna. Murió para que todas las promesas del Nuevo Testamento para la iglesia sean vigentes. Murió para darnos perdón. Podemos, Señor, reconociendo la muerte de Cristo y que resucitó, podemos, Señor, ahora luchar contra el pecado. Podemos ahora renovar nuestra fe. Podemos, Señor, ahora aguantar la disciplina y podemos ahora servirte aquí en la iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros y si hay alguien aquí que en realidad no ha creído en Cristo como su Salvador personal, que tú, Señor, le recuerdes, le ilumines, le muestres que lo necesita, porque si no cree, entonces no tiene herencia eterna, no hay un pacto contigo y no ha tenido todavía el perdón de sus pecados. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros y el tiempo que sigue de oración, que sea espiritualmente provechoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.